Las religiones más grandes en el mundo tienen sus sitios sagrados. El budismo, por ejemplo, tiene lugar donde nació Buda Gautama en una ciudad en Nepal, así como diferentes sitios en India. Para el hinduismo, el sitio más sagrado es el río Ganges. Y no sé si ustedes sabían eso, pero la gente arroja a sus muertos al río. Entonces, al mismo tiempo que es el río o es el sitio más sagrado para el hinduismo, es también uno de los ríos más contaminados del mundo. Para el Islam, el lugar más sagrado es la Meca en Arabia Saudita, en donde una vez al año se congregan miles y miles y miles de personas para celebrar la memoria de Mahoma. Pero ¿qué hay de nosotros los cristianos? ¿Cuál sería el lugar sagrado para nosotros? Para nosotros hay ciertos lugares muy importantes, como Israel, sus diferentes ciudades, algunos sitios históricos. Incluso podríamos agregar algunos templos que fueron construidos en lugares especiales, como la iglesia de la Natividad, en donde dice la tradición histórica que debajo del templo se encuentra el sitio en donde nació nuestro Señor Jesucristo. Pero desde otra óptica, si existe algún lugar o un sitio sagrado para nosotros, ese tiene que ser la iglesia. No una construcción en particular, no algún templo por más historia que pueda tener, sino la iglesia, la comunidad de los creyentes en toda la historia. Es más, el templo de Dios en el Antiguo Testamento fue destruido. Dios hizo su morada en un momento allí, una morada especial, y la manifestó al pueblo en ese momento. La presencia de Dios descendió sobre esa nube gloriosa, llenando el templo. Primero llenando el tabernáculo en el tiempo de Moisés y Aarón, y después llenando el templo en el tiempo de Salomón. Sin embargo, Pablo habla aquí del templo de Dios, identificándolo ya no con una construcción ni con un edificio, sino con la iglesia, con personas de carne y hueso, con los redimidos de Cristo. Donde quiera pues que hay una iglesia local, podemos decir, allí está el templo de Dios, porque el templo de Dios está compuesto por todos los redimidos. No tenemos entonces, hermanos, un sitio más sagrado como tal. Con todo, tenemos una comunidad sagrada. Estamos pensando en función de personas. Esta es la tercera metáfora con la que Pablo continúa su exposición. Vamos a recordar las tres. Vimos en primer lugar que Pablo habla de la iglesia como labranza de Dios, como un campo que ha sido cultivado. Y Pablo y Apolos son presentados como los que están trabajando, los labradores, los que están atendiendo la tierra para que pueda rendir sus frutos. Vimos en segundo lugar cómo Pablo habla de la iglesia como un edificio de Dios. Y Pablo se ve en ese momento como un arquitecto sabio que sabe cuál es el fundamento que hay que poner para edificar esa construcción. Y el fundamento, lo vimos, es Jesucristo. Pablo nos decía en ese momento que hay que poner mucha atención a cuáles son los materiales con los que estamos construyendo, porque Dios va a demandar cuenta de lo que hacemos con la iglesia. En tercer lugar tenemos esta metáfora, la iglesia como el templo de Dios. ¿Cuáles son los resultados de ver a la iglesia de esa forma? Pablo va a mencionar uno explícitamente en el versículo 14. Perdón, el versículo 17. Él va a decir, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y vamos a intentar ver algunos resultados más o implicaciones que salen de esa metáfora. Después, el apóstol vuelve a hacer algunos comentarios acerca de la sabiduría y la jactancia.
un tema que el apóstol ha venido reiterando desde el capítulo 1 hasta este momento. Y cosas que creo que podemos ver ahora con una nueva luz a través de la metáfora del templo. Así que voy a tratar de relacionar lo que vemos en el versículo 16, la iglesia como el templo de Dios, con el tema de la sabiduría y de la jactancia. Pero dividamos, hermanos, nuestro texto en tres partes. El primer punto, la primera parte que vamos a ver es esta metáfora, la iglesia como el templo de Dios. La iglesia como el templo de Dios. Eso está en los versículos 16 y 17. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la sabiduría que corresponde al templo o la casa de Dios. La sabiduría que corresponde al templo o la casa de Dios. Eso va del versículo 18 al versículo 20. Y por último, vamos a ver que la iglesia es un templo sin lugar para la jactancia. Un templo sin lugar para la jactancia. Versículos 21 al versículo 23. En primer lugar, otra vez, la iglesia como el templo de Dios. En segundo lugar, la sabiduría que corresponde a este templo o esta casa. Y por último, un templo que no tiene lugar para la jactancia. Veamos entonces la metáfora. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En qué sentido habla Pablo de la iglesia como un templo? Habíamos visto, hermanos, que la columna vertebral de este pasaje son las metáforas que Pablo utiliza. Y una metáfora, lo voy a volver a repetir, es una herramienta del lenguaje en la que se utilizan las palabras en un sentido figurado. No en el sentido llano y recto en el que usaríamos las palabras normalmente, sino en un sentido figurado. Pablo está hablando de una realidad que es espiritual. Y él lo venía haciendo de esta manera. Pablo daba una metáfora, luego daba una instrucción. La iglesia es labranza, vimos una instrucción que correspondía a eso. La iglesia es edificio, vimos otra instrucción que nos daba Pablo. La iglesia es templo, vamos a relacionar la instrucción con lo que tenemos allí acerca de la sabiduría y la jactancia. Pero estos símbolos que incluyen las metáforas apuntan a realidades. Y yo les he dicho, hermanos, que sirven para moldear nuestra imaginación. Sería muy diferente si yo les digo, hermanos, Dios ha decidido habitar de una manera especial con su pueblo. Así yo digo, hermanos, la iglesia es el templo de Dios. Estoy diciendo algo que es sinónimo, pero cuando hablo de la iglesia como un templo de Dios, la imagen, hermanos, que eso trae a nuestra mente es más poderosa, es más profunda, porque nos hace pensar más. Los corintios de esa forma se podrían situar a sí mismos en cada metáfora. Es como si Pablo los tomara de la mano y les dijera, ahora quiero que ustedes piensen en sí mismos como un campo que está siendo cultivado por Dios. Ahora quiero que ustedes piensen en sí mismos como un edificio que Dios está construyendo y me ha encargado a mí como su arquitecto para poner el fundamento. Ahora quiero que piensen en ustedes mismos como un templo. Y es por esto, hermanos, que Pablo comienza a hablar con una pregunta que es retórica. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pablo ya sabía que ellos reconocerían esta verdad, probablemente porque el apóstol ya se las había enseñado. Pero el modo interrogativo sirve para confrontarlos. Es como si Pablo dijera, oigan, ya es tiempo como para que ustedes reconozcan esta verdad. Ya deberían haber pensado en cuáles son las implicaciones de que ustedes son el templo de Dios y comportarse de una manera diferente. ¿O acaso es que no lo saben?
¿Cuál es el contenido de su declaración? Que los corintios eran templo de Dios y que el Espíritu de Dios moraba o habitaba en ellos. Noten que Pablo utiliza allí, hermanos, la segunda persona del plural. ¿Cuál es la segunda persona del plural? Nosotros es la primera, la segunda es ustedes. ¿Por qué es importante eso? Porque Pablo quiere que piensen no solamente como individuos, sino en lo que son como un grupo, como una comunidad, lo que son como iglesia. Igual que como lo vimos con la labranza y el edificio, se trata de una realidad colectiva, no individual. Pablo está incluyendo a todos los creyentes en la iglesia en Corinto en este mismo grupo. Ustedes son como iglesia el templo de Dios. En su sentido llano y recto, un templo es una construcción en donde Dios decide habitar de forma especial. En la metáfora, ese templo es la iglesia en Corinto. Dios habitaba en ellos como iglesia de un modo especial. Tan especial era esta realidad que Pablo hace mención de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Mora en ustedes. Y esto, hermanos, tiene un trasfondo importante en el Antiguo Testamento. Dios había dado esa promesa de que Él iba a habitar con su pueblo de una forma especial. Escuchen, por ejemplo, lo que dice Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. El profeta Ezequiel también dice en el capítulo 37, versículo 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál era el tabernáculo? La tienda, ¿verdad? Que Dios había mandado levantar en el Antiguo Testamento, que Él iba a habitar de una manera especial. Si ustedes han leído el libro de Ezequiel, hay unas referencias muy misteriosas en los últimos capítulos de un gran templo que el Señor promete. Hermanos, esa promesa, no voy a tener tiempo para desarrollar esto, pero quiero llevarlos a pensar en esta realidad. Esas promesas que Dios le da a Ezequiel han empezado a cumplirse en la iglesia. Pablo ve con esos lentes el Antiguo Testamento y él está pensando, eso que Dios prometió es lo que Dios está cumpliendo entre nosotros como una comunidad y que va a tener su cumplimiento final, ¿cuándo? En la gloria, cuando Cristo regrese. Pero esas promesas ya están en operación. Estamos gozando esas realidades, hermanos. Dios habita en la iglesia de un modo especial. Y Pablo dice, ¿no saben esto, corintios? Ustedes que se creen tan sabiondos, hablando de esa manera tan elocuente, gloriándose en los hombres, e ignoran estas realidades tan grandes que deberían hacer que ustedes se comporten de un modo distinto y no con el orgullo y la jactancia con la que lo están haciendo. Pablo procede a dar una aplicación de esa verdad. Pablo nos habla de la iglesia como templo de Dios y ahora nos lleva a pensar en cuál es la implicación de esto. Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo entonces lleva a los corintios, por así decirlo, con esta metáfora y les dice, ¿ven este templo? Es el templo de Dios. Y si ustedes se atreven a hacer algo contra este, si lo dañan o lo destruyen, Dios los va a destruir a ustedes. Suena muy fuerte, ¿no es cierto? Así hablaba el apóstol, hermanos, que entendía bien, por las escrituras como por revelación del Señor, lo que significaba la iglesia. Pablo utiliza palabras tan severas, palabras tan serias, tan solemnes, porque él sabía lo que significaba la iglesia. Por supuesto, esto era una reprensión dura para los corintios y más adelante vamos a ver
las aplicaciones que podemos tomar de eso. Pero quiero ahora preguntar, ¿qué más nos enseña esta metáfora? La iglesia como templo de Dios. Quiero decir tres cosas, podemos sacar más seguramente, pero quiero decir tres cosas, hermanos, que forman parte de esta metáfora. En primer lugar, además de la importancia de la unidad de la iglesia, porque Pablo ha venido hablando en singular, labranza, edificio, templo, no templos, no labranzas, no edificios, singular, templo de Dios. Algo que añade esta metáfora es el carácter sagrado de la iglesia. La iglesia tiene un carácter sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de la misma manera en que trataríamos un lugar sagrado con reverencia y respeto, así debemos tratar a nuestros hermanos y hermanas. ¿No es cierto, hermanos, que cuando entramos a algún templo, algún santuario, el tamaño de la construcción produce algo en nosotros? Se ve tan imponente que uno entra casi siempre más o menos con la cabeza agachada. Uno nunca entra a un templo con la mirada hacia arriba. Es parte del objetivo de la construcción, que veamos nuestro lugar, que reconozcamos que nosotros somos de la tierra, que estamos abajo y que vamos a venir a tratar con alguien que es el Altísimo, que está muy por encima. Es de esa forma, hermanos, en que deberíamos tratar a la iglesia de Cristo, a una iglesia local, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. En segundo lugar, la metáfora de la iglesia como templo de Dios reorienta nuestras vidas, recordándonos que la iglesia existe para adorar a Dios. La razón de ser de la iglesia es la adoración al Dios Trino. Pablo está implicando eso al decir que somos el templo de Dios. ¿Para qué sirve un templo? ¿Qué se hace en un templo? Se construye en honor de la deidad. Pues la iglesia es el templo que Dios está construyendo para su propia gloria. Alguien podrá decir, pastor, ¿y dónde deja la gran comisión? Hay que evangelizar, bautizar y enseñar todo lo que Cristo ha mandado. ¿No es esa la razón de ser de la iglesia? A lo que respondo, hermanos, precisamente debemos hacer eso porque hay todavía muchos que no están adorando al Dios verdadero. ¿Para qué queremos evangelizar a la gente? Nuestro propósito debería ser, nuestra meta, para que adoren a Dios y sean felices con Él por siempre. Si el templo fuera de Apolos, si el templo fuera del apóstol Pedro, si el templo fuera del apóstol Pablo, se les invocaría a ellos o adoraría a ellos. Pero la iglesia es el templo de Dios, el único digno de adoración. En tercer lugar, hermanos, esta metáfora también nos enseña que hay una forma adecuada de comportarnos para con la iglesia. Uno puede cuidar un templo, guardarlo o vigilarlo. Otro puede maltratarlo, vandalizarlo o destruirlo. Por supuesto, la forma adecuada de andar en este templo es tratarlo congruentemente con el que lo habita. Dios es santo y por tanto nuestra manera de andar debe ser en santidad. ¿Cuánto debía cambiar todo esto, hermanos? El modo en el que los corintios pensaban de la iglesia local. Habíamos visto que estaban haciendo una especie de partidos, una especie de grupos diciendo yo soy de fulanito, yo le voy a tal, yo le voy al otro. Aquí es donde creo que podemos conectar lo que Pablo dice a continuación. Porque Pablo pasa a hablar, y este es el segundo punto, de la sabiduría que corresponde al templo de Dios o a la casa de Dios. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto es muy lógico. Si el templo fuera de Buda, habría que utilizar la sabiduría de Buda. Si el templo fuera de Confucio, hay que utilizar la sabiduría de Confucio.
Pues el templo es de Dios. ¿Qué sabiduría hay que utilizar? Pablo dice, no la del mundo. Sería incongruente. Hay que utilizar la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, la cual ya Pablo nos decía en el capítulo 1 y en el capítulo 2, tiene como su mayor expresión el evangelio de Cristo, a quien Pablo llama Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero Pablo comienza aquí con estas palabras: nadie se engañe a sí mismo. ¿Por qué dice esto? Porque los corintios habían empezado a abrazar la sabiduría de este mundo. ¿Y cuál es el peligro? Que la sabiduría de este mundo hace pensar que uno sabe mucho y envanece como resultado. El objetivo de Pablo no era promover la ignorancia como tal. Hermanos, los estudios de Pablo equivaldrían más o menos, un estimado, a 2 doctorados en el día de hoy. Para que se den una idea de cuánto sabría el apóstol Pablo. Vemos incluso que el apóstol Pablo estaba familiarizado con los escritos de los griegos, porque los cita libremente en Hechos capítulo 17. Pablo conocía a los poetas griegos y estaría expuesto a una gran cantidad de conocimiento. Pero ¿cuál es el punto del apóstol? Pablo está diciendo, si el que se cree sabio se declara necio e ignorante, encontrará el camino a la verdadera sabiduría. Porque el camino a la sabiduría comienza con la humildad. Ya nos lo decía el pastor David en el conversatorio. ¿Cómo es la humildad? Si uno dice yo soy humilde, en ese momento está siendo orgulloso. Lo mismo pasa con la sabiduría. Si uno dice yo soy sabio, en ese momento está siendo ignorante. Pero si alguno se declara ignorante, ocurre lo contrario. Empieza a encontrar el camino de la sabiduría. Por eso hay cierta sabiduría en las palabras del filósofo: yo solo sé que no sé nada. Parece una contradicción, pero hay un punto allí, hermanos. Y es lo que el apóstol está enfatizando. Hay que humillarnos. No podemos mantener ese aire de orgullo. Le está diciendo a los corintios, si permanecen así, no van a entender las palabras que les estoy diciendo. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, es necedad delante de Dios. Y esto es, lo dice el apóstol, lo que la escritura misma enseña. Pablo nos da allí 2 citas de la Biblia. Él dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esa es una cita del libro de Job. Y él también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Eso viene del Salmo 94. ¿Cuál es la idea? Pablo está apuntalando esto que viene diciendo para hacerles ver a los corintios que esta no es una enseñanza que Pablo estuviera desarrollando al vuelo para decir, miren, no debemos buscar la sabiduría del mundo, no debemos poner nuestra mirada en ella como lo están haciendo ustedes. Pablo dice, esto es algo que yo estoy sacando de las escrituras mismas. No es un invento, no es mi idea. Esta es la manera en que Dios obra. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir eso? En lenguaje coloquial, que les da una cucharada de su propio chocolate. Que cuando un hombre sabio según el mundo piensa que se ha salido con la suya, resulta que solamente está sirviendo al propósito de Dios. Así pasó con los saduceos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaron que iban a lograr detenerlo al enviarlo a la cruz. Pero ¿qué les va a decir el apóstol Pedro más adelante? Que así, sin darse cuenta, habían cumplido todo lo que los profetas y Moisés habían anunciado. Dios obra de esa manera, avergonzando la sabiduría de este mundo. Resumiendo, hermanos, la naturaleza misma de la iglesia, que es lo que vemos en esas metáforas, labranza, edificio, templo, debía enseñar a los corintios que no podían seguir actuando conforme a la sabiduría del mundo, así como tampoco admirarla. Para hacer maravillas, Dios había utilizado al Salvador crucificado. Y una iglesia compuesta de personas comunes y corrientes, pero santificadas.
por el Señor. Con lo que llegamos, hermanos, al último punto que empieza en el versículo 21. Un templo sin lugar para la jactancia. El templo de Dios no tiene lugar para la jactancia del hombre, o al menos para la jactancia del hombre para con los hombres, porque Pablo se hablaba de un gloriarse en el Señor. Pablo dice, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Cómo vemos la relación aquí? La iglesia es de Dios, Dios desprecia la sabiduría de este mundo, por lo tanto, corintios no tienen razón ni motivo para jactarse en los hombres. Pablo ya nos lo había dicho, diciendo que no nos gloriáramos en los hombres, sino que nos gloriáramos en el Señor. Pero ahora Pablo lo explica de una manera distinta. ¿Cuál es la explicación? Pablo les dice, porque todo es vuestro, todo es suyo, todo les pertenece. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo les está diciendo a los corintios que hay un sentido en el que absolutamente todo les pertenece. ¿Cuál es la clave, hermanos, por la que podemos entender estas palabras? La clave es que Cristo es el heredero de Dios y nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora, fíjense bien para aclarar esta cuestión, porque este texto podría ser muy mal interpretado. Que todas las cosas nos pertenezcan desde este tiempo no quiere decir que Dios ya nos haya dado todas las cosas. ¿Ok? Eso va a ocurrir en algún momento, pero no va a ser en este siglo, no va a ser en este mundo, va a ser en el mundo venidero. ¿Cuál es el problema del mensaje de la prosperidad? Que las promesas que son para el mundo venidero, ellos las quieren situar en el aquí y ahora. Y eso es imposible, es una locura, ¿verdad? Es una herejía y termina con consecuencias catastróficas. Pero Pablo está animando a los creyentes diciéndoles, no se jacten en los hombres, porque todo les pertenece. La sabiduría con la que habla Apolos, la predicación del apóstol Pablo, los dones que el apóstol Pedro había recibido para ministrar a la iglesia, todo era posesión de los creyentes. Dios lo había hecho por amor a ellos, para entregárselo a ellos. De esa forma, hermanos, nosotros en unión con Cristo recibiremos todas las cosas con Él. Los corintios entonces no tenían por qué contraponer o tener como una posesión individual algo que le pertenece a la iglesia como un todo. Los ministros, el mundo, la vida, incluso la muerte, dice el apóstol Pablo, el tiempo, todo le pertenece a Cristo. Cristo es el dueño de todo eso. Y esta es la posesión que Él comparte con su iglesia. Es como si en el templo del Antiguo Testamento, hermanos, alguien se hubiera gloriado de los sacerdotes o del mobiliario del templo. Mira qué candelero tan hermoso. Pero qué buen sacerdote tenemos. ¿Viste el celo de Finés? ¿Cómo alanceó a aquel hombre después de que había contaminado nuestro campamento? Imagínense, hermanos, eso, que los creyentes en el Antiguo Testamento hubieran empezado a pensar de esa manera, en lugar de gloriarse en quien habita en el templo. En lugar de decir, wow, Dios ha querido morar con nosotros, pero qué privilegio nos ha concedido el Señor. Con esto, hermanos, podemos pasar a las aplicaciones que obtenemos de este pasaje. En primer lugar, y es una aplicación que utilicé para la labranza y para el edificio, la repito ahora, debemos aprender a ver la iglesia como el templo de Dios. Si fuera nuestro templo, hermanos, nosotros pondríamos las reglas. Pero es el templo de Dios y ha sido levantado para que lo adoremos a Él. ¿Estamos entonces conscientes
de la santidad con la que debemos andar en la iglesia? ¿Recuerdan ustedes la seriedad con la que Dios se toma el templo en el antiguo pacto? Tenemos a dos hombres que ofrecieron fuego extraño, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y fueron consumidos en el acto. Tenemos a un hombre que cometió la temeridad de tocar el arca del pacto y cayó muerto en ese momento. Hermanos, la santidad que corresponde a la iglesia no es menor que lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Dios da más de una evidencia de eso. Si no, piensen en Ananías y Zafira, que estando en el Nuevo Testamento, en el pacto de gracia, pudieron ver un juicio inmediato de la mano de Dios. Después de haber mentido al Espíritu Santo, cayeron muertos. Entonces, la manera en que debemos tratarnos unos a otros en la comunidad, en este templo que es la iglesia, en la comunidad de los santos, no es menor. Incluso podríamos argumentar que por razón de haber recibido un mayor privilegio que el de los santos en el Antiguo Testamento, nuestra responsabilidad es aún mayor. ¿Estamos conscientes de la magnitud del privilegio que hemos recibido? De por sí, hermanos, es una gracia infinita, indescriptible, la que perdona nuestros pecados. Pero mucho más hermosa resulta en que nos convierte en el templo de Dios. No solamente Dios habitando con el hombre, como lo encontramos en un principio en el huerto del Edén, sino Dios habitando en el hombre. Dios habitando dentro del hombre. Ahí hay una gran diferencia. Y eso es lo que encontramos en el nuevo pacto. ¿Hubieras tratado, hermano, hermana, tú el tabernáculo y el templo con desprecio o desdén? ¿Cómo es entonces que tratamos a la iglesia de forma tan ligera? Con desdén, con temeridad. Son solamente cosas de hombres. Es un grupo ahí moralista que la tiene contra mí. En lugar de decir, este es el templo de Dios. La realidad, hermanos, tenemos que confesar, es que a menudo tenemos un concepto mundano de la iglesia, porque no estamos viendo a través de los ojos de la palabra como el apóstol Pablo. Esto de que la iglesia es el templo de Dios nos ayuda. Por eso digo que estas metáforas moldean nuestra imaginación, nuestro entendimiento, para que cuando veamos a nuestros hermanos reunidos pensemos, esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier reunión. Aquí está el templo de Dios, Dios está habitando con nosotros. En segundo lugar, temblemos ante la advertencia apostólica. Vean otra vez las palabras del apóstol Pablo, porque quiero que sintamos su fuerza. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si el lenguaje del apóstol nos parece muy fuerte, que Dios vaya a destruir a los que quieran destruir a su iglesia, es porque tenemos un concepto muy pobre. Dios ama a su iglesia. La iglesia es su templo y Dios es celoso para con este. Dios no va a permitir, hermanos, que haya ídolos en su templo. Que se tolere el pecado, la inmundicia dentro del recinto que es santo, que es otra vez la comunidad, la iglesia. De ser necesario, Él limpiará su templo y quitará a los que tengan lo santo por profano. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento, no podemos esperar algo diferente. Dios sigue siendo el mismo. Dios no se toma la iglesia como un juego y nos lo deja saber con los términos más claros. Qué tremendo, hermano, sería esto para los corintios, que estaban en la situación en la que se encontraban. Porque Pablo va a seguir enumerando sus faltas más adelante, va a descubrir a un pecador que había en la iglesia con un pecado innombrable, dice Pablo, que ni aún los paganos lo tenían.
y se estaba tolerando en la iglesia. Pablo está dando estas metáforas para preparar el camino para lo que va a ir diciendo más adelante, para que los corintios entendieran bien que en la iglesia se debe vivir de un modo distinto. En tercer lugar, y por último, hermanos, sirva esto como un golpe al orgullo y al mismo tiempo un ánimo al contentamiento que como cristianos podemos no tener nada en este mundo y al mismo tiempo poseerlo todo. Es otra de las paradojas cristianas. Pablo nos lo va a decir en el siguiente capítulo, que era parte de la experiencia de los apóstoles caminando desnudos y hambrientos por este mundo, siendo el hazmerreír de toda la gente, pero poseyéndolo todo. Qué ironía, pero así es la vida cristiana. Dejamos todo en este mundo para situar nuestra riqueza, nuestra herencia en lo que Dios va a darnos. Y eso, hermanos, está por verse cuando sean abiertos nuestros ojos en la segunda venida de Cristo, cuando seamos glorificados y entendamos la plenitud de lo que Pablo viene diciendo, que todo es nuestro. Pero sirva esto, hermanos, mientras que llegue ese día, como algo que nos recuerda la esperanza bienaventurada que tenemos. Y aun si perdiéramos todas las cosas en este mundo, perdiéramos tierras, dejáramos casas, dejáramos riquezas, dejáramos familias, aún nuestro propio cuerpo, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, por la tribulación, por las pruebas, por la persecución, estemos conscientes de esto. Este mundo es la herencia que Dios nos va a entregar, pero lo va a hacer renovándolo para entregarnos un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, como dice el apóstol Pedro, en donde mora la justicia. Hermanos, animémonos unos a otros recordando esa promesa que Dios ha reservado para su pueblo. Amén.